Martes 25 de febrero, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la política, La Tribuna. Turno, como ya comentábamos la pasada semana, para Izquierda Unida, y esta noche en los platos de 12 Televisión nos acompaña la concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Bisoño, la señora Concepción Rico. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y el señor Paco Algaba. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos, si les parece, este espacio, pues analizando algo de lo que venimos hablando en este más de último mes, que es el tema de la zona ganadera, la cabreriza, porque aunque se trató en el pleno ordinario del pasado 30 de enero, es verdad que el pasado 17 de febrero se anunciaba por parte del Ayuntamiento de Viso que tras una reunión con la diputada de Hacienda, la señora Inmaculada Márquez, el Ayuntamiento del Viso acometerá las obras de las cabrerizas en una sola fase y de carácter urgente, porque se decía que se iban a acometer en varias fases. Pues ahora parece que va a ser una sola fase y de forma urgente, solicitando los fondos extraordinarios de anticipos reintegrables, los fondos FEAR, que va a salir la convocatoria dentro de pocos meses. La obra tiene aproximadamente una inversión, nos dicen desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, de 2 millones de euros, y esta propuesta de subvencionarla a través de los fondos FEAR, bueno, no es subvención en realidad, es un adelanto de los impuestos que después se pagan como un crédito, pero a coste cero, ¿no? Y que esto, pues está apoyado porque hubo una junta de portavoces antes de la reunión con la delegada y parece que cuenta con el apoyo unánime de toda la corporación municipal. Bien, con el tema de la zona ganadera ya venimos hablando bastante la situación y efectivamente nos convocaron casi de forma urgente, como está siendo casi habitual con este equipo de gobierno, pero bueno, asumimos la responsabilidad, era un tema importante, era un tema que urge y por lo tanto desde Izquierda Unida pues estuvimos participando en la información que el equipo de gobierno nos quería dar. Y efectivamente nos informaron que la posibilidad que había ahora mismo a corto plazo pues era precisamente utilizar estos fondos reintegrables, que eso al final bueno es una inversión que hace el ayuntamiento y donde se dispone que los impuestos municipales que se cobran a través de Diputación, de los PAEF, pues lo que hacen es que nos anticipan el dinero y que nos lo van anticipando pues en 10 años. Para devolver, es decir, lo que hacen es dividir los 2 millones de euros, que es aproximadamente el presupuesto, para que en 10 años, a base de partes de ese fondo, nos los van reintegrando al ayuntamiento. Yo creo que no es la mejor forma, pero es que es la forma que ahora mismo se veía por la premura que tiene ya y la necesidad que tiene este barrio. Por lo tanto, desde Izquierda Unida manifestamos que, bueno, que adelante, que había que hacerlo, pero hay una situación y es que desde Izquierda Unida lo tenemos que decir, el equipo de gobierno al final se ha visto provocado por aquel pleno, por aquella moción que se introdujo en el pleno de agilizar una situación y de tomar una decisión que ellos hasta el día antes no tenían decidido ni estaban dispuestos a hacerlo. Con el tema de la zona ganadera, bueno, pues al final el gobierno recapacita, se queda acreditada la situación que había y por lo tanto pues la salida pues ha sido importante. Sí decir también que esto ya no es una cuestión del logro del equipo de gobierno o el logro que desde Izquierda Unida hizo que se abrieran las puertas para dar una solución. Esto es un logro de que cuando la población, cuando está afectada por alguna cuestión y los propios ciudadanos y ciudadanas se movilizan y presionan, pues al final se consiguen logros que es de difícil solución. Aquí se ha conseguido y por lo tanto desde Izquierda Unida seguimos diciendo que lo que pretendíamos en aquel pleno era abrir las puertas para que el equipo de gobierno recapacitara y reconocer la valentía y el tesón que han tenido los vecinos para seguir reivindicando precisamente una solución que era una solución de hace muchos años, que estaba ya puesta y recogida en los documentos oficiales, pero que el equipo de gobierno en principio o no los tenía, no los conocía y no accedía. Hasta el día antes, pues el equipo de gobierno tomó esa consideración, ese reconocimiento y se le ha dado una solución que creo que es la menos mala por la premura que necesita esa zona. Pues
dicen ustedes, se ha dado una solución, la menos mala. En cualquier caso, también ha dicho usted que, bueno, que no se trata de un logro del Gobierno ni también de la moción de Izquierda Unida, y que hay que recordar aquí, aunque lo venimos haciendo ya hace un mes, que se presentaron 2 mociones, una la de esta formación, la de Izquierda Unida, y otra la del concejal no adscrito, que en este mismo espacio, en la tribuna, decía que su moción realmente sí defendía más que la de Izquierda Unida los intereses de los vecinos y vecinas de la zona. Por otro lado, se decía por parte del Partido Socialista que, independientemente de las mociones, lo que realmente vinculaba al ayuntamiento con los vecinos era el acuerdo previo que se llevaba a pleno, no las mociones discutidas y debatidas en pleno. Y por otro lado, por parte del Partido Popular, se habla que no hay que colgarse medallas porque el triunfo es de los vecinos y vecinas. Lo que estoy diciendo yo, efectivamente, es lo que estamos diciendo. Sí, pero va a hacer un repaso de lo que dice cada formación. Sí, efectivamente, sí, y me parece muy bien, efectivamente, que quede claro. Hombre, yo no voy a entrar en las declaraciones que hacen los demás grupos. Desde Izquierda Unida nos vimos con los vecinos 2 veces, reconocimos que había que darle una solución y que la solución jurídica, que eso es lo que, por ejemplo, el concejal no adscrito no habla, a pesar de que es abogado, y es decir, estamos en un estado de derecho y que por lo tanto había que buscar la salida jurídica y justa sobre lo que los vecinos venían reivindicando. Por lo tanto, sigo insistiendo, no es cuestión de que cada uno tengamos méritos de quién o no quién ha solucionado. Desde Izquierda Unida, repito, nos sentimos satisfechos que nuestra moción sirvió para abrir las puertas a esta negociación que el día antes del pleno el propio equipo de gobierno se sentó y les dio solución. Hombre, la moción del no adscrito no voy a entrar porque la verdad es que la presento una vez que se entera que ya Izquierda Unida había presentado la suya y lo que hace es prácticamente casi idéntica, con algunos matices para poder justificar que no era la misma. No voy a entrar más en ese tipo de polémica, pero vamos, tengo documentos y datos suficientes para acreditar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿lo vinculante que es, como dice el Partido Socialista, el acuerdo antes del Pleno o son las mociones también? Sí, pero es que el Partido Socialista es que no dice, como es muy habitual también en este equipo de gobierno, dice las verdades a medias, porque el día antes del Pleno, encima de la mesa lo que hay son 2 acuerdos. Un acuerdo que la propia concejala de urbanismo le hace firmar a los interesados, sobre un acuerdo de abrir la negociación y, sin embargo, a las 2 de la tarde el equipo de gobierno pone encima de la mesa un acuerdo que es el compromiso real que efectivamente se acordó en el Pleno. Pero además el equipo de gobierno, yo le tengo que decir, hubo un receso en el cual, para ponernos un poco de acuerdo con las 2 mociones que había, y cuando yo me dirijo al equipo de gobierno, digo, bueno, pues con la enmienda nuestra, el compromiso que traéis, que a última hora habéis hecho, pues que se recoja en la moción, es decir, hacer una enmienda a la propia moción de Izquierda Unida donde se recoja ese compromiso. Cuando después del debate, estando ya en el debate, pues yo como portavoz observo que el PSOE, el Grupo Socialista, parece que ignora un poco la propuesta que yo hacía. Y es Izquierda Unida quien autoenmienda su propia moción para que quedara recogido el compromiso del equipo de gobierno. Y efectivamente así se hace. Es decir, el punto segundo de la moción de Izquierda Unida introduzco una enmienda donde quedara constancia del compromiso. Si no hago esa propuesta, pues seguramente el compromiso real no hubiera quedado en acta, hubiera quedado el compromiso personal encima de la mesa, pero ese compromiso, si no se recoge en acta y en público, pues la verdad es que siempre quedaría duda de hasta dónde se iba a llegar. Pues al día siguiente pues veíamos ayer que estaba la empresa de alumbrado público, la encargada del alumbrado público en nuestra localidad. Se decía que se iban a iniciar tareas de mantenimiento en tanto en cuanto comenzaran esas obras. Sin embargo, aquí el Partido Popular la pasada semana decía que no se ha visto más
gente por allí atendiendo a las distintas cuestiones que necesita este barrio. Sí, efectivamente ocurrió así. Ocurrió así, pero bueno, yo a eso ya no le doy tanta importancia porque entiendo que las compañías, tanto la eléctrica como el Huesna, en las redes, la administración, por desgracia, tiene que ser lenta, tiene que cumplir unos requisitos. Y si al día siguiente se vio la voluntad del equipo de gobierno poniendo estas empresas a disposición para poder buscar una solución, yo lo que entiendo que efectivamente estarán estudiando para cómo ir reformando y cómo ir adaptando. Por lo tanto, ahí yo no voy a entrar ni a criticar al equipo de gobierno, conociendo un poco cómo es las administraciones públicas. Yo lo que seguiremos insistiendo desde el Grupo de Izquierda Unida es que se vaya cumpliendo, con la mayor agilidad posible que requiere el barrio. Esa es la situación que desde Izquierda Unida estamos diciendo. Por lo tanto, muy clarito. Ya no tantas polémicas, no tantas discrepancias entre los grupos políticos, sino que se ha buscado una solución y que lo que hay que hacer es intentar agilizar. El equipo de gobierno parece ser que sí se lo está tomando en serio y está agilizando. Ya veremos, ahora con el tiempo, pues iremos controlando, iremos viendo sobre efectivamente si ese interés y esa voluntad de agilización por parte del equipo de gobierno es real. Bueno, pues lo que sí también se preguntaba en ese pleno es por la edificabilidad y parece que va a ser al final, al igual que cualquier otro barrio de la localidad, ¿no? Sí, efectivamente, pero es que tiene que ser, ya ahí lo que hay que hacer es aplicar la ley, es decir, la edificabilidad que le permita la ley, y con los recursos y con las cesiones y con lo que corresponda realmente a esa zona. Es una cuestión técnica, ya no es una cuestión política, es una cuestión jurídica y técnica. Y son los técnicos los que van a desarrollar, de acuerdo a la ley, en cual cómo se reurbaniza esa zona, qué edificabilidad va a tener y qué servicios públicos va a tener. Y ahí sí estaremos para que se cumplan todos estos criterios. Pues cambiamos ya de tema y les quiero preguntar por Invirsa porque, fíjese, la semana pasada en este espacio político el Partido Popular, hablando de proyectos del equipo de gobierno, decía que, bueno, pues que hay proyectos como el de Invirsa que, bueno, se compró en el anterior mandato, en la anterior legislatura y que, bueno, no se ha hecho nada al respecto. Este pasado lunes podíamos ver en nuestros servicios informativos, los servicios informativos de televisión, que el concejal no escrito ha presentado una propuesta para que en esa zona se construyan unas 50 viviendas de protección oficial. Y todo esto cuando el ayuntamiento, aunque mezcle temas, pero va en la misma dirección, cuando el ayuntamiento bueno, ha redactado una ordenanza para que los visueños y visueñas se inscriban como demandantes de vivienda de protección oficial y, bueno, cuando se tienen que ver también los terrenos donde se van a construir, ¿no? Si te parece voy a empezar yo, pero va a ser más conveniente que luego sea Paco quien termine con esto. Efectivamente, vamos a ver, el Ayuntamiento ha redactado una ordenanza, que nos conste todavía esa ordenanza estará en proyecto, pero realmente redactada sí, bueno, como está tal, mostrada no para está. que la Habrá gente un pueda hacer proyecto. alegaciones también. También en el último pleno, si no recuerdo mal, creo que fui yo misma la que en los ruegos y preguntas sí que preguntamos por el tema que pasaba con Invirsa, ese macroproyecto de la anterior legislatura y que bueno, que estaba eso ahí, además que estaba convertida casi en un vertedero, ¿no? Como todo el mundo está viendo, como todo el viso está viendo, ¿no? Y en aquel momento el portavoz del Partido Socialista nos dijo que había previsto pues un proyecto y que pronto sabríamos de él. A partir de ahí, pues bueno, más adelante sí que ha habido una serie de informaciones y de reuniones. Y bueno, lo que sí que no sabemos es esta rueda de prensa que dio el concejal no ha escrito, si es que bueno, la información que él tiene no es la correcta o no sabemos. Entonces, ahora sí que prefiero que sea Paco quien termine con este tema. Sí, porque ha dejado ahí ha dejado entrever que no tiene, el concejal no escrito no tenía la información correcta. Parece ser que es lo que dice usted, ¿no? Cuando, bueno, eso se presenta por registro del ayuntamiento, ¿no? Sí, pero es sorprendente que se presente una moción hoy o ayer para el próximo pleno
cuando ya ahí está publicado con fecha 13 de febrero el borrador de ordenanza para viviendas protegidas del Viso del Arco. Por lo tanto, a mí me sorprende alguna actitud, algunas actuaciones del concejal no adscrito. Este es el borrador de ordenanza, está colgado en la página del ayuntamiento y yo creo que en este caso, creo que me conoce la aprobación del viso, soy muy crítico, somos muy críticos cuando es necesario con el equipo de gobierno, pero en este caso es que el equipo de gobierno saca un borrador, lo hace público y además nos convocan a los portavoces para explicarnos la situación. Por lo tanto, en este caso no entiendo el presentar una moción. Además, en una reunión de portavoces, que quiero recordar, él no estuvo. Por lo tanto, es un poco sorpresa. Bueno, sí estuvo, es verdad. Sí estuvo. Por lo tanto, ya tenía conocimiento primero, de que estaba el borrador de ordenanza, de registro de viviendas protegidas, y además el equipo de gobierno nos explicó cuál era su idea y su proyecto. El Viso tiene una serie de dificultades urbanísticas, que es que tiene mucho suelo privado, y que se podría haber, a lo mejor desde el equipo de gobierno, haber accedido o haber buscado terrenos para las viviendas protegidas. Pero el equipo de gobierno lo que va es a una medida urgente, que además yo quiero recordar que lo hice constar. Con la ordenanza del registro de viviendas se va a crear una expectativa cuando en el Viso, primero, no tenía terreno para estas viviendas protegidas. Segundo, la ley de la vivienda falta por desarrollar. Tercero, la Junta de Andalucía está boicoteando la ley de la vivienda del Estado central. Y tercero, la Junta de Andalucía tiene que hacer su propia ley de desarrollo de la ley de vivienda. Por lo tanto, todas estas dificultades, el equipo de gobierno, con buen criterio, no digo que no tenga, pues saca un registro que va a crear unas expectativas en la población con dificultad para luego poder cumplir con el registro. Pero bueno, esperemos que se agilice el tema. Pero yo quiero preguntar, y perdone, señor Algaba, porque la semana pasada además no me quedaba muy claro, porque el Partido Popular decía sí, una cosa es la ordenanza y otras cosas es tener terrenos públicos para hacer la vivienda. Efectivamente, por eso, efectivamente. Eso ahí es donde iba a llevar el final de mi intervención. Que el equipo de gobierno se adelanta a hacer la ordenanza, pero al mismo tiempo inicia unas gestiones para ver dónde y cómo, sin necesidad de tener que cambiar plan parcial, plan urbanístico, pedir autorización a la Junta de Andalucía, pues se pueda poner un terreno a libre disposición y con la mayor brevedad posible. Y en la Junta de Portavoces nos informan que la alternativa que se estaba dando era el solar que hay en lo que se llama el Bar Perrita, en la carretera, que va de la carretera hasta la calle. ¿Dónde está la zona de aparcamiento? Donde está la zona de aparcamiento, sí. Efectivamente. Ahí hay un proyecto, que además lo tenía el propio propietario, que caben entre 22 y 30 viviendas, más las zonas de aparcamiento, subterráneas y todas esas cosas. Es decir, la idea no está mal. Pero claro, el único terreno que es disponible para corto plazo en el Viso era ese. Entonces el equipo de gobierno lo que hace es negociar con el propietario y permutar ese terreno que es urbano, suelo urbano. Por lo tanto, cuando la Junta de Andalucía diga hay un plan de vivienda y se puede invertir en el Viso, ese terreno va a estar disponible. Hablamos de ese terreno de aparcamiento, ¿no? Sí, el que está ahora de aparcamiento, no, ahí irían, según la idea del equipo de gobierno, 22 viviendas de protección, y creo que eran 2 plantas de aparcamiento subterráneo. Esa era la idea que nos explican en la Junta de Portavoces. Por lo tanto, sigo sin entender si eso se explica en la Junta de Portavoces, que uno de los grupos políticos
hagamos una moción para búsqueda de terreno, cuando se explica con todos los condicionantes que hay, pues es un poco extraño. Porque para explicar, según lo que usted está diciendo, en Invirsa no se podrían construir esas 50 viviendas porque no es suelo urbano y hasta que no la ley cambie, ¿no? Ahora iba. Invirsa es una superficie de 34.000 metros cuadrados. De 34. Y está todo calificado como suelo industrial comercial. Por lo tanto, necesitaría una recalificación. Pero la explicación que nos da el equipo de gobierno es que esa zona ahora mismo no se puede recalificar porque, según la ley, nos lo decía el concejal de Planificación Urbanística, según la ley el viso tiene suelo excedente urbanístico. Excedente, no público, privado. Y que por lo tanto, según la ley, y la Junta de Andalucía no iba a aceptar una recalificación mientras hubiera, en principio, excedente de suelo urbano. Y necesitarían la recalificación, necesitarían la inversión y también la dificultad de que está en una zona industrial. Vamos, una zona industrial y además cercana a una zona industrial. Este portavoz en aquella reunión le planteaba al concejal de planificación la posibilidad de que estudien de una vez qué uso se le va a dar a Invirsa y en qué condiciones. Y si una parte se puede recalificar para seguir haciendo no solo las 22, 30 viviendas del solar que explicaba, sino si era necesario, pues una parte de Invirsa, la parte hacia el casco urbano, que se recalificara como urbanística y por lo tanto ya se empezara a tener más terrenos públicos, y la mayor parte de Invirsa, pues de cara al polígono industrial, se mantuviera como industria comercial. Esa es la propuesta, lo que estuvimos hablando en la Junta de Portavoces, y Izquierda Unida hasta ahora no lo está viendo más. Lo seguimos diciendo, que ahora ya habrá que ver la voluntad y el interés del equipo de gobierno y estaremos vigilantes en que efectivamente la permuta que eso va a suponer entre el solar urbano que he explicado y la permuta que son 6.000 metros para comercio, para zona industrial comercial, con el propietario del solar. ¿De dónde sería esa permuta? Sería la parte delantera de Invirsa, esa es la idea. Por lo tanto, estaremos muy vigilantes en que efectivamente esa permuta se cumpla tal como nos lo han explicado, que esa siga siendo zona industrial comercial, y a cambio, pues bueno, el Ayuntamiento del Viso tendrá a corto plazo, porque era la única forma de a corto plazo tener para iniciar, en el momento en que la Junta de Andalucía deje de boicotear la ley de vivienda del Gobierno central, pues tengan recursos económicos para empezar a hacer eso. Y al equipo de gobierno seguiremos insistiendo en búsqueda de suelo público en las 2 o 3 partes que parece ser que se está elaborando plan parcial. Como por ejemplo, por adelantar, ¿se puede decir algo no? No, bueno. Porque también se habla, incluso se habla en su tiempo de hacer viviendas en la tablada y muchas cosas más. En la tablada se hablaba cuando pensaban, el PSOE en su fecha pensaba cambiar la feria. En la tablada ya prácticamente no hay sitio. Pero sí se está pensando en el plan parcial de la espalda, de lo que es la espalda de la zona ganadera. Ahí hay un buen espacio, tiene el ayuntamiento, creo que tiene un 30% de suyo, pero eso necesita precisamente elaborar el plan parcial y desarrollarlo urbanísticamente. Por lo tanto, ahí ¿eso también dentro del PEGón, en la redacción del PEGón se puede recoger? En la redacción del PEGón es una forma, o el plan parcial. Si la elaboración del PEGón por más dificultades, porque el PEGón es a nivel de todo el municipio, pues sí se puede trabajar un plan parcial solamente para aquella zona. Es decir, en principio lo que es la idea que hay encima de la mesa no está mal, y desde Izquierda Unida estaremos vigilantes para que efectivamente vaya mejorando todas estas situaciones. Bueno, pues vamos a ver en qué queda también lo de Invirsa y lo de la construcción de viviendas. Lo que sí es cierto es que el Ayuntamiento sí ha anunciado
que, bueno, una vez que la jefatura vuelva después de las obras a su lugar original, porque ahora se va a mudar en el edificio que está en la calle Juan Bautista, antigua sede de Solano, de Leusi, bueno, pues que allí se van a hacer, en esos 4 pisos de selección de los maestros, ¿no?, o de los profesores, sí, o algo así, se llamaba así, bueno, pues se va a intentar bueno, hacer, como digo, un lavado de cara, reestructurarlo para que se saquen esas 4 viviendas como viviendas protegidas para la gente joven, o bueno, ya se verá la metodología de sacarla, pero a un precio asequible para la gente, ¿no? Sí, es que tiene que ser, si son viviendas protegidas, tiene que ser a un precio asequible para las familias vulnerables. Lo que habrá que ver es en la forma, y sigo insistiendo, en la forma y la voluntad política de la Junta de Andalucía, que es la que tiene competencia para el desarrollo urbanístico en nuestro territorio, en deje de boicotear la ley de vivienda. Esa es la situación. Es un poquito lento, es un poquito complicado, pero si hay voluntad por todas las administraciones públicas, con la ley de vivienda, con el desarrollo que la Junta de Andalucía quiere hacer, que ya tiene un borrador, un proyecto, no sé en qué nivel está ahora mismo, sobre la ley de vivienda de Andalucía, y con la voluntad del equipo de gobierno, de la administración, del ayuntamiento municipal, yo espero que de aquí a pocos años, pues tengamos un plan de vivienda protegida. Bueno, pues esperemos que sea así, sobre todo por el acceso, sobre todo a la gente joven también, a la primera vivienda, ¿no? En cualquier caso, hemos hablado antes de que se iban a hacer algunas viviendas, esos 4 pisos de los maestros en calle Juan Bautista, y es que, como decía, va a haber reforma de la jefatura de la policía local, también del centro de adultos y ampliación de la biblioteca. Y la pasada semana se decía que eran 979.442 los euros que se van a destinar a estas obras y que se enmarcan dentro del Plan Más Sevilla de Diputación de Sevilla. ¿Cómo lo ven estos proyectos? Efectivamente, bueno, ¿cómo lo vemos? Pues como siempre, además, tenemos que criticar un poco esto. Está bien que se realicen estas obras de reforma, por supuesto, siempre todo tiene que ser mejorable y todo tiene que ser digno de ser mejorable. La pena es que siempre tiene que ser a base de subvenciones, y menos mal que están las subvenciones, puesto que ya sabemos que, según conocemos año tras año en nuestros presupuestos, ni siquiera el dinero de las arcas de nuestro ayuntamiento casi sirve casi exclusivamente para pagar personal, horas extraordinarias, gratificaciones, etcétera, etcétera. Y si no fuese por las subvenciones, pues estas obras pues no se podrían llevar a cabo. Pero por supuesto que sí, que vemos que siempre en positivo que se mejore, sobre todo los edificios, algunos como el donde está la policía, que es un edificio con muchísimos años, ¿no?, y que seguramente que necesitaba de una reforma estructural completa. Sí que es verdad que también nosotros nos estamos planteando proponer algún tipo, pero tampoco lo tenemos todavía en firme, proponer que en esa reforma también se habilite algún tipo de espacio que sea también destinado a otro uso más público, no solamente al uso de la policía, la biblioteca y tal, sino que queremos ver cómo son exactamente los proyectos para intentar si hay algún sitio, alguna parte que también pueda ser utilizada por el público en general, tipo espacio igual que se utilizan los centros cívicos, pues en aquella zona prácticamente no hay un espacio para ese uso, y nos interesaría saber y estamos interesados en ver si es posible hacer eso, porque sería bastante interesante que puede ser que haya un salón de usos múltiples que no solamente pueda utilizar o la policía o cualquier otro servicio municipal, sino que también los ciudadanos puedan en un momento dado darle uso. Sería muy interesante. Bueno, pues eso está por ver. En cualquier caso, y volviendo al pleno del pasado 30 de enero, Izquierda Unida fue también crítico en los puntos 8 y 9, los referentes, que además se discutieron conjuntamente, los referentes a la relación de facturas que se presentaban por parte del equipo de gobierno, y también, por otro lado, al reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de esas facturas. De hecho, creo que Izquierda Unida se abstuvo, si no recuerdo mal, porque fue el pasado 30 de enero ya.
No, creo que votamos en contra. En este ¿En caso contra? votamos en contra. Vamos a ver, Voy lo a que mirarlo. ocurre es que Creo que votamos en contra. en mi exposición como portavoz... Bueno, entonces, ese fue el punto, o sea, los dos puntos en los que toda la oposición votó en contra, ¿no? Sí. Sí. Vamos. Sí. Lo que ocurre es que Estamos en en contra. mi exposición yo recordé que esto está siendo muy habitual en este ayuntamiento. Y otras veces, otros años, el año Perdón. pasado ocurrió lo mismo y Izquierda Unida se abstuvo el año pasado. Pero tal como se están dando las circunstancias, de la forma en que además se preparan los presupuestos, de la forma en que nos llevan al pleno los presupuestos para que no podamos ni ver siquiera las cantidades y los datos, pues veíamos que ya no era posible votar ni en contra, ni a favor, ni abstención, sino había que denunciar precisamente la mala gestión en materia de Hacienda que se está haciendo en este ayuntamiento. No es lógico que a los 20 días de aprobarse el presupuesto, pues haya una lista quiero recordar, la cantidad eran 800.000 euros de deuda que había que pagar extrajudicialmente. Extrajudicialmente quiere decir que es fuera de presupuesto. Por lo tanto, ya se estaba reconociendo por el equipo de gobierno que el presupuesto elaborado no cuadraba. Es decir, un presupuesto que ya a los 20 días ya se le introducen dos grandes enmiendas, una que es el pago de productividad a funcionarios de 170.000 euros y otra cantidad de 800.000, es decir, 1 millón de euros, quiere decir que los presupuestos efectivamente lo estaban echando a la papelera. Esa es la razón por la cual nosotros ya no estamos dispuestos ni a votar a favor y mucho menos reírle las gracias del presupuesto, porque la verdad es que la gestión en Hacienda es horrorosa. Eso es lo que nos hace votar en contra, porque además había facturas de más de un año y no se puede alegar que es que hay proveedores que presentan las facturas fuera de plazo. Porque es que el ayuntamiento tiene establecido un sistema en que las facturas tienen que entrar periódicamente en sus plazos. Y eso a nosotros nos hace ver que bueno, que hay facturas por las razones que sea, porque no hay dinero en ese momento, porque hay deuda, porque se metan en un cajón y al final de año pues hay que sacarlas de la forma en que se saca. Por lo tanto, en estos dos puntos, efectivamente, es una crítica al equipo de gobierno de que la gestión en materia de Hacienda tiene mucho que desear y, desde luego, tiene que ir normalizando la situación. Y para ello hay que trabajar más seriamente. Y con lo que no estaba tampoco de acuerdo Izquierda Unida era en la modificación de la RPT que se llevaba, cuestión que se llevaba de nuevo a este pleno, ¿no? Efectivamente, no podemos estar de acuerdo cuando es una RTP que desde primera hora está siendo irregular en todos los sentidos, ¿no? Y que ya se han intentado modificarla por activa y por pasiva y que solamente estaba encaminada prácticamente a subir el sueldo en varias áreas a varias personas nada más. Realmente era eso lo que incluía esa modificación de la RPT, no era otra cosa. Por lo tanto, de nuevo, como hemos dicho antes, no estamos dispuestos a ser cómplices de estas irregularidades, vamos a llamarlo así. No podemos ser cómplices de estas irregularidades. Bueno, pues como decía, este es uno de los temas, pero pasando a otras cuestiones, por ejemplo, el anuncio de 2 convocatorias de provisión interina de un puesto de encargado de mantenimiento y otro de psicólogo en el área de la mujer, hacían que también en esa rueda de prensa el alcalde dijese que se está trabajando en una bolsa de empleo, que fuera además que se pueda abrir a través de sede electrónica y cuya consulta sea también más fácil por los usuarios y usuarias, que también es algo que se discutía en pleno a finales de 2024, ¿no? A ver, se discutía en pleno a finales de 2024 y la señora delegada de Recursos Humanos decía que no tenía constancia de que la gente estuviera disconforme con que no pudiese consultar en qué puesto estaba en la bolsa y quién había entrado, quién estaba por delante, quién estaba por detrás, o cuántos puestos tenía por delante o cuántos puestos tenía por detrás, por ejemplo, ¿no? Sabemos perfectamente que la bolsa de 2018
2015, 2018, 2015 se modificó no se en el está 18. utilizando o apenas se está utilizando, sabemos que no se está utilizando y apenas se está utilizando, por eso, y sabemos, y la delegada de Recursos Humanos lo ve igual que lo ve el resto de los bisueños y bisueñas, que la gente está disconforme, que la gente se queja de que, vamos a decirlo llanamente, siempre entran los mismos, dice la gente, y hay parte de verdad en eso, la gente se queja de que no sabe quién tiene por delante, no puede ver si realmente quien ha entrado estaba por delante o no, con lo cual hay un oscurantismo total, no hay transparencia. ¿Qué es lo que hace pensar eso? Pues que evidentemente estamos en una práctica muy habitual en la que siempre entren a trabajar pues gente más o menos afín o cercana al Partido Socialista, siempre repite contrato o se le renuevan contratos a gente cercana o afín al Partido Socialista, y la gente que está en bolsa esperando que le llegue su turno, pues no le llega, y eso es muy habitual y lo estamos viendo día a día. ¿Se está trabajando en un nuevo reglamento de bolsa, en una nueva bolsa? No sabemos si lo veremos, pero lo que sí tiene que ser de todas maneras es que sea totalmente transparente. Y ya que estamos con este tema, además me estoy acordando de otro asunto donde tampoco hay transparencia. Por ejemplo, sabemos muy bien que en las actividades deportivas pues los usuarios y usuarias se inscriben a través de Reserva Play, ¿no? Y que durante la temporada, pues si el cupo, por ejemplo, de participantes está completo, pues la gente que se va dando de baja va dando paso a que vayan entrando nuevas personas que están en reserva. Esas personas que están en reserva, que se han inscrito a través de Reserva Play, no saben en qué puesto de la reserva están. No tienen opción a ver si están en el puesto 50, en el 25 o en el 30, y no tienen opción a ver cuántas personas tienen por delante y cuántas personas han entrado de nuevo para cubrir plazas que han quedado vacantes, y si esas personas realmente estaban por delante o no. No tienen opción a verlo. Con lo cual, eso también es una falta de transparencia. Me he pasado, ya lo sé, de las bolsas de empleo, me he pasado este tema, pero es que se me ha venido a la mente porque está siendo una realidad, ¿Por qué una persona no puede ver en qué puesto de la reserva está? Para saber si por fin la van a llamar ya, o si, por ejemplo, en una actividad deportiva pues quiere inscribirse en otro centro privado porque ya le conviene y ya no va a esperar a que la llamen del ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no va a saber por qué no hay transparencia para saber si las personas que están cubriendo las plazas que van quedando vacantes son realmente las personas que estaban en esa lista o no? Sí, sobre el tema de personal sí hay un detalle porque ha surgido esta semana. Porque además ha hablado de la psicóloga, de que el equipo de gobierno... Y también ha seguido la oferta pública de empleo 2025. Efectivamente, de eso me quiero yo hablar un poco. Vamos a ver, hace 15 días se convoca la mesa de negociación con los sindicatos para sacar la oferta pública de empleo. La oferta pública de empleo que se le ofrece a los sindicatos negociar, pues eran 4 personas laborales, 2 conductores de camiones, el encargado de mantenimiento y peón de jardinería. Esas 4. Y efectivamente se plantea que se oposicione, que si no oposicione. Y se dice y se acuerda a concurso oposición las 2 plazas de conductor, la plaza de mantenimiento y la plaza de peón de jardinería. Y una plaza de auxiliar administrativo a libre. Sí, con una oposición libre. ¿No? Libre totalmente, no concurso de oposición, a oposición libre totalmente. Pero es que a los 3 días, no sé por qué, si el equipo de gobierno se da cuenta del error y vuelve a convocar la mesa de negociación para modificar esa situación. E incluye efectivamente también una plaza técnico de contratación del patrimonio, técnico de patrimonio de actividades urbanísticas, le cambian hasta el nombre de la plaza, y también a oposición libre. A mí me da que pensar ya de que, porque además de las 2 que son a oposición libre,
son de personas que son puestos que están interinos, que es el más lógico, que es donde se saquen a concurso oposición. Y las demás se sacan a concurso de oposición y esas 2 plazas que están ocupadas con interinos se sacan a oposición libre. A mí me da que pensar que es que al equipo de gobierno no les gusta a estas personas que están con interino actualmente, y discriminan y marcan diferencias entre unas plazas y otras. Yo creo que eso no es política de recursos humanos adecuados, yo creo que eso no es política adecuada de acuerdo a tanto como presume la concejala de recursos humanos del artículo 15 de la ley 3084, de que es una RPT, que creo que todavía no se han enterado de lo que es, y por lo tanto entiendo que tienen que tomar una actitud. Yo ya en este programa anterior también dije que el alcalde debería tomar alguna actitud y algunas cuestiones sobre cómo están funcionando los recursos humanos de este ayuntamiento. Bueno, pues pasamos a otra cuestión, porque ustedes han hecho rueda de prensa la pasada semana en el que, bueno, decían que apoyaban a las AMPA en las reivindicaciones y reclamaciones. De hecho, han hecho un escrito documento que han presentado también en el ayuntamiento, buscando también el apoyo institucional acerca de cómo se presta el servicio de apoyo al alumnado con necesidades especiales, ¿no? Efectivamente, nuestro pueblo está adoleciendo en los últimos años, y suponemos que también muchísimas más localidades, de un receso en todo lo que es la atención a la diversidad para alumnado con necesidades educativas especiales. Últimamente cada vez se detectan más alumnados con necesidades educativas especiales. Se detectan, que no quiere decir que no existieran antes, pero que antes pues no se les estudiaba tan a fondo como ahora. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, el Grupo por Andalucía, el Grupo Parlamentario por Andalucía, en el cual se marca Izquierda Unida, presentó la semana pasada una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, proposición que no fue apoyada, pero que también giraba sobre este tema. Este tema, sobre todo en el viso, se está convirtiendo en un tema grave e importante. Este tema, hay centros donde el cupo de alumnado con necesidades educativas especiales ha crecido en los últimos años 50%. Hay centros donde de 40 alumnos con necesidades educativas se ha pasado a 60. Centros donde ha crecido el 83%, el alumnado con necesidades educativas especiales. Ese alumnado necesita unos profesionales que les atiendan, unos profesionales especializados y unas ratios también que disminuyan para que la atención sea muchísimo más personalizada y muchísimo más centrada en estos niños y niñas. Este alumnado necesita PETIS, que son profesores de apoyo, ¿no? Profesores de apoyo, profesores para audición y lenguaje, profesores incluso para la adaptación lingüística en aquel alumnado inmigrante que viene directamente desde su país de origen y que no conoce nada de nuestro idioma y que se integra en un aula ordinaria con 30 compañeros y compañeras, y a quienes no se les puede atender específicamente porque no hay medios para eso, Pues bien, los profesionales que se dedicaban a estos quehaceres, que normalmente era uno por centro a horario completo, en los últimos meses estamos viendo en el viso que algunos profesionales que estaban a horario completo han visto disminuir su disposición a la mitad de horario y tiene que compartir esa tarea con otro centro, con lo cual va 15 horas a la semana a un centro y 15 horas a la semana a otro. O que se retira, por ejemplo, profesionales como los PETIS, que son los profesores que son los profesores de pedagogía terapéutica, los profesores especialistas de audición y lenguaje, los profesores técnicos de integración social, los educadores sociales, los profesores del aula temporal de adaptación lingüística para el alumnado inmigrante que nos llega sin saber nada de nuestro idioma y que no se pueden atender adecuadamente en un aula ordinaria. Todo esto repercute en que la calidad de la educación que estos niños están recibiendo, estos niños y niñas,
es muy deficiente, muy deficiente. Por lo tanto, y que en los últimos meses, no sabemos qué está pasando en la Consejería de Educación o en la Delegación de Educación de Sevilla, pero parece ser que el delegado de Educación de la provincia de Sevilla no se está tomando esta tarea como algo prioritario, y esta atención a estos alumnados está siendo muy deficiente y cada vez más. Decía, repartiendo incluso horarios con otros centros. Por lo tanto, las AMPAs se deciden a reunirse y a enviar al ayuntamiento este escrito. Nosotros apoyamos y suscribimos todo lo que se detalla aquí, a la vez que en el Parlamento de Andalucía se presenta la moción, la proposición no de ley, y no se aprueba efectivamente, porque entonces pondría en evidencia que todo lo que se dice aquí es cierto. El Grupo por Andalucía presenta esta proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía a tenor de que este problema no es solamente de nuestro pueblo, este problema se está convirtiendo en un problema generalizado en toda Andalucía. Con lo cual ya no tenemos solamente el problema de de sanidad, ahora ya tenemos también el de educación, en el que se está recortando considerablemente los recursos. Y para ir terminando, porque es que me queda nada, un par de minutos, pero también en esa rueda de prensa hablaban de los premios Corazón Bisueño, creo que era así el nombre, si no me equivoco, Corazón Bisueño, sí. Ya hoy se ha hecho público cuáles son los premiados. Y ustedes decían que se habían salido del jurado porque no veían a bien que fueran los políticos quienes fueran parte de ese jurado, ¿no? Sí, fundamentalmente. Había otras cuestiones, ya desde Izquierda Unida entendemos que para resaltar y darle honor suficiente a un reconocimiento de méritos de nuestros ciudadanos, de nuestras entidades, entendíamos que no podían ser todos los años nombrar a 10 personas o 10 entidades de esa forma, porque es quitarle importancia al reconocimiento honorífico que se está haciendo. Esa era una de las propuestas que veníamos haciendo desde la primera vez que nos presentaron el borrador, y luego entendíamos que si nosotros mismos poníamos, también otras entidades, pero también los grupos políticos, podíamos proponer nombres, no podíamos hacer de jurado. Es decir, yo he visto precisamente todos los que han salido, que hay 3, 4, 5 o casi todos tienen méritos suficientes, pero qué casualidad que el 90% son los que proponía el PSOE. Entonces, bueno, pero no sabría, porque de hecho sabría, ¿no?, a la población el que votara y argumentase. No, a votar no. Bueno, que propusiesen. Que propusiesen, pero claro, y se proponen muchos nombres. Pero bueno, que el 90% sean propuestas del PSOE, pues bien, es porque a lo mejor ellos tienen más conocimiento de la realidad de la sociedad bisueña, pero genera dudas. Y desde Izquierda Unida lo que proponíamos era que el jurado fueran de un grupo de personas de prestigio reconocido, que tuviera conocimiento precisamente de esas personas, esas entidades que salían desde las distintas propuestas, y entendíamos que no deberíamos de ser nosotros quien valoráramos en ese tema, porque queramos o no queramos, siempre tenemos el temor de no ser objetivos en estas cosas. Y para ser objetivo, darle calidad, darle validez y darle honor suficiente a este tipo de reconocimiento, entendíamos que la propia ordenanza, el propio reglamento que se ha hecho no es el más adecuado. Y por eso yo efectivamente dijimos que no queríamos estar en el jurado, precisamente para no tener que discutir en el jurado, que lo componían 3 concejales, el alcalde, 3 concejales del equipo de gobierno y los 3 concejales de la oposición. Un concejal por cada grupo. Por cada grupo. Entonces, queramos o no queramos, siempre la valoración quedaría tema subjetivo. Y por eso entendíamos que no participar, porque un poco de coherencia en lo que nosotros veníamos planteando. Una decisión que si de seguir los premios, que esa es la intención, van a suscribir reiteradamente de aquí al futuro. Sí, o sea, como Izquierda Unida seguramente a lo mejor el año que viene hagamos propuestas, hagamos todo, pero no participar del jurado. Es decir, nosotros de aquí al año que viene lo que vamos a intentar es pedir que se modifique.
que se modifique en las propuestas que nosotros hacemos y se mejore ese reglamento que se ha generado para conseguir efectivamente esa objetividad, ese reconocimiento real a las entidades o personas que realmente sea posible. Ahora sí que más que agotado nuestro tiempo, señora Rico, señora Algaba, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les esperamos aquí dentro de un mes y en cuanto a las convocatorias de rueda de prensa no se convoquen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y a todos ustedes no les decimos hasta el próximo mes porque nos vemos la próxima semana. Será el martes, como siempre, aquí en 12 de Televisión. No dejen de vernos y que pasen muy feliz noche.